solo en una ciudad como Bogotá, el 75% de la prestación de servicios está concentrada en el norte y en el oriente. Casi 4 millones de ciudadanos urbanos se ven expuestos a tener que coger transporte, desplazarse con un niño enfermo a lo largo y ancho de la ciudad cuando están enfermos. Pero además, 633 municipios en Colombia no tienen puesto de salud. Pero además la concentración de servicios en Colombia están en las 4 grandes ciudades. Pero además tú no puedes decir eso ni siquiera en Bogotá, pero tampoco en Nariño, pero tampoco en Antioquia, donde la mayoría de servicios se concentran en Medellín. Y no lo puedes decir en el resto del país, donde se han cerrado salas de partos, servicios de urgencias, donde muchos niños y niñas dejaron de nacer en sus municipios porque los trasladan y los ponen a voltear por todo el país. No es cierto, la afirmación de la ponencia de los 8 senadores no corresponde a Colombia eso. Pero segundo, otro error profundo de diagnóstico, que es que el problema de la salud es un problema de las zonas rurales. Tampoco es cierto. Las zonas rurales, por supuesto que son las más abandonadas, pero es que los 2.200.000 quejas por inatención que se han puesto en Colombia en los últimos 2 años, de acuerdo a la Superintendencia de Salud, se han dado mayoritariamente y casi totalmente en las zonas urbanas, porque en las zonas dispersas y rurales la gente no alcanza ni a quejarse. En el Pacífico colombiano es la resignación frente a la muerte, es la resignación frente a la posibilidad de ni siquiera tener el pasaje para desplazarse de un campesino, de un ciudadano indígena o afrodescendiente a los centros urbanos para ser atendidos. Pero esto también es en las grandes ciudades, no es un tema rural. No, los estudios y los datos de la Superintendencia de Salud arrojan inclusive que es un problema de las grandes ciudades también. Hoy los pacientes de oncología están llegando a los servicios de salud de las grandes ciudades oncológicos cuando ya no se puede hacer nada, después de barreras de acceso. Entonces no creo, y me parece, porque es que esto es un documento de la corporación del legislativo más importante de este país, no es cualquier documento. Y aquí lo mínimo uno que pide es rigurosidad y seriedad, que no la vemos aquí. ¿De qué país están hablando? Este es el Congreso de la República. ¿De qué país? Porque no es de Colombia que están hablando aquí. Pero aparte de eso hay una omisión central. Una omisión central es que hoy el actual sistema está en una crisis profunda, pero no es una crisis profunda como mentirosamente a través de fake news y ediciones editadas y manipuladas en una degradación del debate público, lleno de mentiras, lleno de… Nunca yo creo que había visto tal degradación de la política en este país, donde se dice que la crisis es inducida por el gobierno de Gustavo Petro. No es verdad. Desconocen la propia historia política de Colombia, la propia historia de la Corte Constitucional. Desde el año 2008 la Corte Constitucional señaló a través de la sentencia T760 aquí hay una crisis estructural. El propio gobierno del señor Álvaro Uribe, del cual hacen parte 2 de los senadores del Centro Democrático, que están firmando la ponencia negativa en el año 2009, declaró una emergencia sanitaria en salud. No era presidente Gustavo Petro. Y entonces, ¿por qué declarar una emergencia sanitaria si no había una crisis? ¿Por qué apelar a un instrumento legal de excepción del Estado si no había una crisis? Pero la Contraloría General de la República, al gobierno de Juan Manuel Santos y a su entonces ministro Alejandro Gaviria, le dijo, esto está haciendo aguas, las EPS están desplomadas financieramente y tienen que hacer algo. Hicieron caso omiso. Dejaron acumular la crisis y llegamos a los estertores últimos del modelo, donde el modelo ya no aguanta más. Me decía algún médico, doctora, pero es que esta transición está muy dura. Y yo, es que en este momento no hay transición. ¿Cuál transición si no hay reforma? Estamos en la crisis del modelo, no en la transición. Lo peor es que una transición te permite que tú en medio de una crisis tengas un punto de llegada.
aquí no hay punto de llegada. Y si archivan la reforma, no va a haber punto de llegada, es en caída libre. ¿Y en caída libre por qué? Porque el sistema acumuló un déficit de 37.4 billones de pesos. Yo quiero que ustedes metan esa cifra. 37.4 billones de pesos que hoy están embolatados. Y no puede haber ningún sistema de salud del mundo puede funcionar con un déficit de esos. Eso no lo dicen en la ponencia. Y son cifras de la Contraloría General de la República. 12.4 billones de pesos que dijeron mentirosamente en los estados financieros de las EPS que estaban en inversiones públicas de capital para poder respaldar el sistema. Resultó que no era verdad. Cuando la Contraloría y la Superintendencia fueron a ver, esa plata no estaba. Y 25 billones que le deben a las clínicas y hospitales. ¿Cómo así que una ponencia de archivo de 8 senadores de la República no considera una cifra de 37.4 billones y la omite? ¿Eso es serio? ¿Eso es riguroso? Es que no estamos hablando de 5.000 millones de pesos, estamos hablando de 37.4 que omiten a lo largo y ancho de la ponencia, senador. La reforma propone eliminar las EPS. ¿Cómo se garantizaría la atención a los usuarios en zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero es, nos dijeron toda la vida que las EPS eran aseguradoras. Eso no es verdad. El principio de un seguro es tener sistemas de reaseguro y reservas técnicas para respaldar financieramente la salud y el sistema. Eso resultó ser falso porque tienen un déficit de 12.4% de déficit en reservas técnicas. Pero además, al principio de la ley 100 eran 157 EPS. Se fueron liquidando y en la medida que se liquidaban nunca aparecieron los reaseguros de los supuestos seguros para poder responder con las deudas de la red de prestación de servicios y con las deudas con trabajadores y trabajadoras, que son los verdaderos aseguradores. Los verdaderos aseguradores de este sistema, si vamos a ser estrictos, son los trabajadores y las trabajadoras que han sido explotados y han sostenido el sistema. Entonces, en ese sentido, no son aseguradoras, son intermediarias. Esa figura no existe en ningún sistema de salud del mundo, no existe. Si tú revisas los sistemas de salud en el mundo, lo más parecido que puedes tener son las ISAPRES, que manejan lo que se llama el régimen contributivo en Chile, pero que solo constituye el 30% de la población chilena. El resto del sistema es público, pero no existe un sistema que sea universalmente manejado por intermediarios que no son aseguradoras y no lo han podido refutar. No han podido refutar las cifras que dicen que no son aseguradoras. Entonces ese actor no existe. Sin embargo, el Estado se vació de capacidades y le entregó mucho poder. El poder de manejar el segundo presupuesto general de la nación sin control y sin regulación, a como ellos quieran. Manejar la contratación de la prestación de servicios de salud, los sistemas de información. El Estado entregó eso y perdió capacidades. Entonces, en un proceso de transición y en la negociación política que se hizo en la Cámara de Representantes, donde participaron, por cierto, los presidentes de los 3 partidos políticos, en donde están varios de los senadores que hoy firman el archivo de la ponencia, ahí estuvieron en esa negociación y en ese acuerdo, ahí estuvieron, yo estuve ahí sentada con ellos. Se acordó que las EPS que funcionan, que en este momento de acuerdo a la Contraloría General de la República solo son 10, pero además si vamos a contar el indicador de reservas técnicas solo son 5. Para que entendamos el problema, es que tú ya tienes rodando billones de pesos de los colombianos en organizaciones que los organismos de control en Colombia establecieron, no tienen la capacidad ni la idoneidad para manejar los recursos ni para manejar